El Plan Nacional de Cultura, me gusta decirlo, no es una iniciativa exclusiva de esta dirección. El Plan Nacional de Cultura es el producto de un proceso bien largo en el tiempo. Tal vez nos tengamos que remontar a la década del 80 para ubicar allí una clara intención, de alguna manera liderada por Gonzalo Carámbula en aquel momento, de generar ámbitos para la discusión de políticas culturales, de políticas públicas. No olvidar que por aquella época en nuestro país no había prácticamente una intervención directa del Estado en la actualización de políticas. El Estado uruguayo había tenido si se quiere, un protagonismo bien fuerte en el diseño de algunos institutos más hacia principios y mediados del siglo XX, o el primer, digamos, tercio del siglo XX, que luego se fue perdiendo, desvinculación que se acentúa durante la dictadura. Quiere decir que cuando Gonzalo comienza a hablar de la necesidad de conformar asambleas de cultura, ya está pensando en la necesidad de pensar en diseños. Y la instancia que hoy llevamos adelante, el Plan de Cultura, tiene que ver con este proceso largo y complejo, que además dejó algunos documentos ya en un estado, yo diría, importante de avance en la administración anterior. Nosotros partimos de ese punto de vista, desde esa instancia, y lo que pretendemos es actualizar la discusión. Lo hacemos de la manera más amplia que no fue posible. El año pasado nos planteamos una recorrida a nivel territorial, visitamos los 19 departamentos del país, en cada caso con una o más de una asamblea, convocando actores vinculados a la cultura, al mismo tiempo de proponernos asambleas de carácter sectorial para discutir algunos temas específicos. Bueno, de esta gran ronda surgieron un sinfín de opiniones, comentarios, documentos, una relatoría que llevó adelante la Facultad de Ciencias Sociales, y luego de relevar y decodificar a los 1.700 o más de 1.700 participantes en esta gran instancia, bueno, estamos ya en condiciones de llegar a algunas conclusiones que nos van a permitir, por lo menos diseñar, ese es nuestro objetivo, algunas de las metas a las que debemos transitar como país en los próximos años. Este plan será un plan que apunta a diseñar un esquema de políticas culturales para los próximos 10 años. Sobre esto vamos a estar hablando específicamente el mes próximo, en septiembre, donde vamos a presentar algunas de las conclusiones a las que hemos arribado, a pesar de que entendemos que el relevamiento no es exhaustivo todavía, o no ha incorporado al 100% de los sectores, pero ya con los sectores relevados más la población relevada, yo creo que estamos cercanos por lo menos a establecer determinadas tendencias de lo que será el trabajo. Estos insumos, a su vez, supongo, van a ser contrastados con la opinión de quienes participaron durante el año 18 para poder avanzar en una definición de plan concreta que establezca metas concretas y por lo menos 2 o 3 posibles escalones para el cumplimiento de las mismas hacia el año 27. Entre ellas, por ejemplo, por solo poner alguna, hay alguna demanda bien clara y bien latente de planificación en cultura. Hay una intención manifiesta de moverse de un esquema demandante, tanto de recursos puntuales o de eventualmente propuestas artísticas para dar cabida o cumplimiento a ciertos eventos, sino que hay una intención manifiesta de que cada departamento establezca un lineamiento claro de políticas a plazo, y bueno, sobre esto estamos trabajando y sobre esto hay que generar insumos para poder alcanzarlo. O por ejemplo, una demanda sobre la que también ya estamos trabajando, que es la de mayor circulación de bienes y servicios culturales a nivel de todo el territorio nacional, o la creación de plataformas para el desarrollo y el conocimiento de artistas nacionales, sobre todo a nivel del interior, o por ejemplo la necesidad de afinar los distintos escenarios de formación, en la medida que, si bien se han incorporado y actualizado desde el punto de vista terciario distintos mecanismos para profesionalizar a quienes hacen la opción, ¿verdad?, de la carrera artística o de alguna manifestación cultural en toda su amplia extensión, también es necesario avanzar en una política de actualización de saberes, de equiparación
de conocimientos. No es lo mismo estudiar en el interior que en Montevideo, y a veces hay dificultades porque Montevideo o la formación en Montevideo no reconoce, en el caso de algunas escuelas, la formación alcanzada en el interior del país. Y si bien, digamos que por razones que sería largo de explicar, pero que a la vista saltan en parte, si bien la formación en Montevideo tiene en algunos casos una oferta mucho más acabada, mucho más íntegra, esto no necesariamente implica que la formación interior no tenga valor. Entonces hay que establecer los puntos adecuados de equivalencia, porque si yo empiezo a formarme en música, en danza o en actuación en el interior, debo poder por lo menos certificar o validar de alguna manera mi aprendizaje. Aunque no sea equiparable, bueno, al menos si me inserto en el sistema formal que se ofrece en la capital, debo tener algún nivel de reconocimiento de lo ya transitado, ¿no? Por lo tanto, por solo mencionar algunos aspectos, yo creo que hay elementos diversos que nos permiten pensar en un afinamiento de políticas y también en una puesta a servicio de los objetivos que nos planteemos, las herramientas con las que hoy contamos. Es, digamos, democratizar la cultura, descentralizarla, democratizarla, llevarla al interior, hacerla más accesible. Ese es uno de los ejes fundamentales. Tal vez una de las premisas principales para nosotros sea no solamente la descentralización de la cultura o de la producción cultural, sino fundamentalmente garantizar el acceso tanto al disfrute de la producción cultural como a la creación propiamente dicha. Y esto, que se dice relativamente fácil y rápido, bueno, implica la puesta en marcha de una serie de dispositivos que garanticen este cometido. Para nosotros la cultura, y este es uno de los preceptos que sin lugar a dudas habrá de recoger la Ley Nacional de Cultura, ley en la que se está trabajando y va a tener su proyecto este año en el Parlamento, si todo camina bien. Uno de los principales o de los primeros preceptos es el reconocimiento o la convalidación de la cultura como un derecho humano fundamental. En ese sentido, como uruguayos, como habitantes de este tiempo, como ciudadanos de este tiempo, no solamente tenemos derecho al trabajo, naturalmente, a la educación, al ocio, a la vivienda, a la salud, sino que también la cultura conforma un elemento sustancial. La cultura, además, como elemento que nos transversaliza socialmente, se convierte en sí mismo en un factor de cohesión, de integración, de inclusión. Por lo tanto, el primer escalón será garantizar su acceso, y para ello, bueno, hay que poner en práctica ciertos dispositivos que garanticen el ejercicio de este derecho, ¿verdad? Director, este plan de cultura va a aportar entonces ciertos insumos para esta ley, este proyecto de ley que estarán presentando al Parlamento a fines de este año, me dijo. Sí, la intención es este año, en noviembre, a más tardar, antes del receso, poder presentar un proyecto de ley de manera de poder ser discutido con profundidad el año próximo. En este sentido está trabajando muy activamente una comisión, además dentro del Parlamento liderada por el senador Carámbula. Fuera del Parlamento también hay un ámbito de discusión que el mismo senador lidera y con la que nosotros estamos en un diálogo muy aceitado, al margen de otros grupos que también están trabajando y que están generando insumos para esta ley. Pero desde el Ministerio ya contamos con una comisión redactora que está avanzando en un proyecto que esperemos, si los tiempos son ciertos, son los correctos, esperemos que ya en octubre esté en presidencia para que se puedan hacer ajustes finales y presentarse en noviembre en el Parlamento. Hay tres aspectos fundamentales en líneas gruesas. Un primer aspecto que tiene que ver con la adecuada conceptualización del valor de la cultura y de su alcance. Ese es un punto y que seguramente implicará un capítulo. Hay un segundo aspecto nada menor que tiene que ver con la institucionalidad de la cultura, es decir, de qué manera estamos imaginando su gobernanza. Nosotros entendemos que el panorama actual tiene que ser necesariamente revisado y corregido. El panorama actual es un panorama muy disperso, muy aluvional, que se fue conformando a medida que se fueron desarrollando políticas culturales y sobre todo en los últimos 10 años han aparecido en escena una cantidad de distintas instituciones, pero que en su diseño global aparecen muchas veces como contradictorias o superponiéndose. Hay que pensar una institucionalidad nueva,
y no me remito a definirla de antemano. No digo tendrá que ser un ministerio, no digo tendrá que ser una secretaría, tendrá que ser una agencia. Eso creo que surgirá del análisis que se haga tanto desde el Ejecutivo como después desde el Parlamento, pero lo que sí es claro, y en este aspecto hay un claro consenso también, es que tenemos que pensar en una institucionalidad ordenada, fuerte y jerárquica en lo que tiene que ver con el diseño de políticas culturales. Habrá un tercer capítulo que tenderá, a través de la conformación de un sistema de cultura, a poner en línea o a más o menos darle orden al sinfín de leyes que han surgido durante estos tiempos, algunas de ellas en aplicación relativa, algunas de ellas contradiciéndose entre sí, de manera de poder pensar el panorama de manera más clara y más contundente, ajustado a lo que son las tendencias actuales en términos de cultura. Hay mucho por construir aún, pero programas que han apuntado, por ejemplo, a la recuperación o a la puesta en marcha de instituciones culturales, como el programa de infraestructura, que permitió la recuperación de teatros, de centros culturales, de museos, o distintos mecanismos de fomento a nivel de fondos concursables, o recientemente a partir de la creación de un fondo específico para el interior del país que promueve la realización artística, han contribuido a que esta deudas de alguna manera se vaya saldando. Queda muchísimo, sin duda por construir, pero nos preocupa especialmente que todos los uruguayos tengamos acceso al disfrute y a la creación de la cultura independientemente del lugar donde vivamos, ¿verdad? De ahí que también estamos promoviendo, yo diría en una etapa piloto, pero cada vez más consustanciada y que esperemos que el año que viene se convierta en un programa, esa es la intención, o en un llamado, esa es la intención, que tiene que ver con facilitar las condiciones para la conformación de un sistema de circulación de bienes culturales. Esa era otra de las preguntas que le iba a hacer. Bien, de manera que es una propuesta que ha manejado usted, ¿no? Una experiencia, yo diría primaria, porque hubo otras, pero la primaria fue entre los departamentos de Cerro Largo y 33, y esto generó un muy buen resultado, dos departamentos con ciertas dificultades para el acceso, ¿verdad?, al disfrute de ciertas propuestas artísticas, y este año estamos redoblando la apuesta a partir de una oferta mucho más, si se quiere, organizada y mucho más sustantiva a nivel del litoral uruguayo, en coincidencia con el Corredor de los Pájaros Pintados y trabajando también con turismo, al mismo tiempo de estar iniciando acciones similares en otros puntos del país. Y acá me importa destacar por lo menos dos factores. Uno, la acumulación que se ha venido consolidando durante estos años y que ha desembocado en la creación de una red de directores de cultura. Es una red que vincula a los 19 departamentos. No es un dato menor destacar que tenemos hoy 19 directores de cultura en el país. No siempre direcciones en un sentido cabal, pero sí referentes en el tema cultura, y por lo tanto es creciente la comprensión de este tema, y ha habido también por parte de las intendencias una sensibilidad, yo quiero leerla así, más manifiesta hacia la incorporación de temas culturales. Eso me parece un dato fundamental. Y el otro es que los dispositivos que se han venido impulsando desde el Ministerio de Educación y Cultura para la promoción de la creación y la circulación de bienes culturales también dan sus resultados. Hoy, por distintos mecanismos, hay aproximadamente incentivos en el entorno de los 130, 140 millones de pesos a través de distintos formatos de fomento, que objetivamente han tenido un impacto bien favorable y que rápidamente se convierten en insuficientes, porque en la medida que la gente se acerca al disfrute, demanda más. Bueno, las fábricas de cultura están insertas dentro de una lógica, dentro de una de las patas que promovió la Dirección de Cultura, que es la construcción ciudadana o ciudadanía cultural, que es, digamos, la invitación al ejercicio del derecho de la cultura a través de la creación, en este caso. La fábrica de cultura es un emprendimiento que vincula población, muchas veces con carácter vulnerable o excluidas del sistema, a través de una propuesta cultural que los reinserta en la sociedad. Llegó a haber una oferta en el entorno de unas 26 fábricas, en un proceso sobre todo impulsado desde el gobierno anterior. Ese es un programa que nos parece bien potente, bien interesante. Yo creo que hay que discutir la relocalización de las fábricas, en definitiva analizar si tienen que seguir estando, porque muchas de ellas terminan adquiriendo un carácter de emprendimiento productivo. Hay que definir si deben seguir estando dentro de cultura o si tienen que realojarse dentro de otras de las dependencias del Ministerio de Educación y Cultura. De la igual manera, dentro del entorno de políticas ciudadanas, además de fábricas,
Contamos con el programa de usinas culturales, que son estudios de grabación tanto en música como audiovisual para la promoción de proyectos artísticos. En lo que va del periodo nosotros hemos sumado 3 nuevas usinas, hay 2 más en carpeta, quiere decir que terminaremos este periodo al menos con 5 usinas más. Nuestra aspiración no la vamos a cumplir en esta instancia, pero seguramente será una meta del plan, es llegar a que cada departamento del Uruguay tenga su usina. Sí pudimos concretar una primera meta y es que cada municipio de Montevideo la tuviera. Hoy son 9 en realidad las usinas que tenemos en Montevideo, porque además hay una usina en Inju, además de una usina por municipio, ¿verdad? Y a esto se le suman también otras acciones como el Encuentro de Arte y Juventud, que va a tener lugar este año en la ciudad de Florida, que es una convocatoria a jóvenes en el entorno de los 1.300, 1.400 que se intervinculan y se expresan a través de distintas manifestaciones artísticas, así como también el programa de fiestas tradicionales que ha venido creciendo de manera sustancial y que conjuntamente con OPP y con Turismo procura poner en valor no solamente darle identidad y darle, si se quiere, visibilidad a las fiestas tradicionales, que son a esta altura más de 200. Ahí está, le iba a preguntar el número exacto. Sí, y que vinculan a cientos de miles de uruguayos, sino que además poder ayudar en la conformación de dispositivos que también le den un carácter cada vez más integrador, más profesional y que pongan a la mano de los organizadores determinadas herramientas para facilitar su tarea, ¿verdad? Museos va a ser, en lo que resta de la gestión, tal vez uno de los puntos muy fuertes, porque ha tenido un importante desarrollo la museística en los últimos años en Uruguay. Hoy recibimos alrededor de 160.000, 170.000 visitantes en los museos del MEC. No estoy hablando de los museos nacionales. Y Museos en la Noche es una actividad que convoca en el entorno de 120.000 ciudadanos. Por lo tanto, hay un descubrir por parte de nuestra ciudadanía el valor de los museos. Se ha desarrollado mucho. La lógica de la museística resta obviamente mucho también por hacer, pero algunos aspectos que ya denuncian un avance interesante. Primero, tenemos un sistema nacional de museos, una ley de museos que da cierta organización a este sistema. Conformamos el Consejo de Museos que presido como director nacional de Cultura. Y un elemento importante en la conformación institucional es que todos los museos del Ministerio de Educación y Cultura hoy dependen de la Dirección Nacional de Cultura. Al inicio de gestión solamente aquellos vinculados a las áreas artísticas. Museo Nacional de Artes Visuales, el Museo de el Palacio Taranco, Museo de Artes Decorativas, el Museo Figari, el Museo Zorrilla. A eso se sumaba... Bueno, el Museo de Espacio de Arte Contemporáneo son 5 museos vinculados a las artes a los que se incorporaron. El Museo Histórico Nacional es un museo que en sí mismo es la expresión de 8 casas distribuidas por el departamento esencialmente de Montevideo, más el Museo Nacional de Antropología y el Museo de Historia Natural, estos 2 últimos incorporados recientemente, además de la presencia en el interior a través del Museo del Títere en la ciudad de Maldonado, el Museo García Uriburu también en la ciudad de Maldonado y alianzas con otros museos que están diseminados por el territorio nacional. Director, quería preguntarle sobre la situación de los trabajadores de la Dirección de Cultura que han hecho algunos reclamos. En realidad yo creo que la situación es producto del crecimiento en parte, o debe ser entendida a través del crecimiento que ha tenido la cultura o las políticas culturales en nuestro país. Nosotros este año próximo estaremos cumpliendo 10 años comunidad de cultura, comunidad ejecutora de cultura. Es un proceso todavía bien reciente. Recién en el periodo pasado se consolidó una línea base presupuestal y yo creo que ahora compete trabajar, de hecho lo estamos haciendo desde que asumimos la gestión, desde el 2 de marzo, en la conformación de la estructura que la unidad de cultura no tiene. Naturalmente eso implica también la inexistencia de un organigrama, cosa en la que se debe trabajar también, y en la medida de lo posible también mejorar la situación salarial, que en algunos casos es bastante baja. Obviamente esto se inscribe en una lógica que se viene desarrollando y de la que estas cuestiones son parte y en las que nosotros hemos venido trabajando conjuntamente con el sindicato. Tenemos un diálogo, por lo menos así lo leo yo, fluido en este sentido. De hecho, en esta oportunidad, en esta rendición de cuentas, nosotros incorporamos 2 artículos que van a dar respuesta a parte de las demandas o a todas las demandas parcialmente, según como lo queramos establecer. Y creo que si tomamos una foto de la Dirección Nacional de Cultura el 2 de marzo
del 2015 y tomamos una foto al día de hoy, vamos a percibir claros indicios que estamos trabajando a favor de la conformación de una estructura, la conformación de un organigrama, y esperemos que ya el año que viene, aprobación de rendición de cuentas mediante, una vez que salga del Senado, también en un ajuste de salarios, que seguramente no será el óptimo, pero que está marcando claramente una voluntad política de resolver estos problemas estructurales, que yo creo que son de justo reclamo. Esto a mí me genera también, en cierta medida, una valoración positiva, porque denuncia un crecimiento del sector. El sector de la cultura es un sector, o era un sector a veces olvidado, y creo que como cualquier otro sector de la actividad pública o privada, es un sector que debe organizarse, que debe establecer sus demandas, que debe pelear por sus espacios. Creo que es un aprendizaje para todos porque el sector no está acostumbrado a este tipo de acciones, pero creo que habla precisamente de una madurez, y esto está pudiendo ser hoy y no hace 10 años cuando empezó este proceso. Pensar que estamos ahora, presentamos hace bien poco el Festival Internacional de Artes Escénicas, un festival de jerarquía que va en su 5ª edición, es bianual, por lo tanto hace 10 años ininterrumpido que se realiza ese festival. Y 10 años tiene también el fondo concursable, claro, que es el señero de los fondos, por lo tanto estamos hablando de una política relativamente reciente, y estos problemas no podían aparecer hace 10 años cuando en realidad no había herramientas siquiera para la promoción de la cultura. Entonces, que hoy se presenten creo que habla también del crecimiento y de la madurez que el sector va incorporando. ¿Cuáles son los planes de aquí en más? Ya hemos hablado sobre algunos, pero ¿hay alguno que haya quedado, nos haya quedado en el tintero? Para mí para el final del periodo, por lo menos. El final del periodo, y ya estamos casi acariciando la curva, sí. En pocas semanas más estamos comenzando la cuenta regresiva. Sí. Yo me retiraría muy contento en términos globales si pudiéramos avanzar hacia esta Ley Nacional de Cultura, que idealmente debiera quedar aprobada en este periodo, tal vez con efecto a partir del próximo gobierno, pero ya aprobada en este periodo. Si pudiéramos realmente consolidar este plan a 10 años, de manera de dejar ciertos lineamientos, porque en cualquier hipótesis la idea es poder convertir a la cultura también en una herramienta de Estado y poder trascender, ¿verdad?, al gobierno puntualmente. Quisiera consolidar el sistema de circulación cultural en relación con los demás fomentos que hoy están en práctica, y bueno, me gustaría, claro que sí, dejar las bases bien firmes para una estructura que augure un crecimiento exponencial de cultura en los próximos años. ¿Cuál sería el estatus de la Dirección de Cultura entonces que se podría manejar o que se está planteando, que se está ideando? Bueno, en realidad esto está en un proceso de discusión, habrá que ver cuál es el formato final. Si me pregunta cuál es mi opinión al respecto, yo creo que un posible camino, sin pensar necesariamente en un ministerio, porque el combo de educación y cultura no parece para nada un vínculo desacertado, sino lo contrario. Yo creo que una posibilidad, ya que es un ministerio de educación y cultura, que este ministerio cuente con 2 subsecretarías, no con una que entienda en los temas de educación y una que entienda exclusivamente en los temas de cultura. Porque pensando en una figura por encima de las unidades ejecutoras con las que hoy cuenta el ministerio, podemos construir una pirámide que ayudaría a la toma de decisiones. De todas maneras, esto es un punto de vista, no quiere decir que esto sea el formato que finalmente se proponga. Sí hay voluntad y sí hay consenso en cuanto hay que pensar a una institucionalidad, cuál será el formato. Bueno, eso lo dirá la propia ley en función de los insumos que se recogen y de las posibilidades objetivas. Pero creo que esta es una manera práctica y rápida de resolver un problema, porque teniendo como vértice un viceministro entendido exclusivamente en los temas de cultura, todas las demás unidades ejecutoras de alguna manera reportan a él. Entonces, claro, con prácticamente poca intervención se puede diseñar un modelo mucho más eficiente que el que tenemos. Por supuesto que la creación de un viceministerio de cultura eliminaría una dirección nacional, que no tendría en ese contexto razón de ser. Ajá. De todos modos, se manejó en algún momento la posibilidad de separar cultura de educación, ¿verdad? No hay una oposición a ese precepto. ¿Puede existir otro ministerio igual? Yo creo que es una discusión que probablemente no se procesará en esta instancia puntualmente, pero no niego que la pueda procesar el Parlamento, porque en cualquier hipótesis yo creo que sí hay comprensión del rol de la cultura, y la cultura requiere una institucionalidad definida y requiere sentarse a la mesa de las grandes decisiones. Esto no necesariamente quiere decir que tengamos condiciones para plantearnos un ministerio hoy,
pero no hay una oposición de parte nuestra a que eso suceda si el Parlamento así lo entiende, por ejemplo.